Hay una pregunta que muchas mujeres se hacen en silencio, sobre todo cuando él aparece y desaparece sin previo aviso, cuando sus mensajes son dulces pero sus acciones confusas. ¿Le gusto de verdad o solo está jugando conmigo? Esta duda no es superficial, es profunda. Se cuela en el cuerpo como ansiedad, se instala en la mente como obsesión y en el corazón como esperanza. Una esperanza que duele. Y es que cuando una mujer empieza a sentir que hay algo especial, pero él no lo valida, empieza a dudar de su propia percepción. No solo de él, sino de sí misma. Carl Jung afirmaba que el inconsciente colectivo actúa como un sistema de símbolos y patrones emocionales que nos hacen repetir dinámicas, incluso dolorosas, sin darnos cuenta. Y una de estas dinámicas es la de conectar con alguien que, en lugar de nutrir, confunde. Alguien que se presenta como potencial amor, pero en realidad es una lección. Detrás de esta confusión, muchas veces hay algo mucho más grande que la simple incertidumbre. Hay una necesidad emocional no resuelta. Jung llamaba a esto la herida arquetípica del abandono o la herida de la sombra. Una parte de nosotras, herida en algún punto de la vida, infancia, adolescencia, relaciones pasadas, comienza a buscar validación donde no la hay. Y lo hace desde el deseo inconsciente de reparar esa carencia emocional. Por eso cuando él manda un mensaje cariñoso después de días de ausencia, el cuerpo se activa. El corazón late más rápido. Y aunque la razón advierte que esto no es normal, una parte interna, la parte que espera amor desde el vacío, lo justifica todo. Porque en el fondo no queremos aceptar que quizás no le importamos tanto como nos gustaría. Pero aquí está el dilema más peligroso. ¿Y si sí le gustas, pero no sabe demostrarlo? ¿Y si es tímido? ¿Y si tiene miedo? Estas preguntas pueden sonar válidas, pero muchas veces funcionan como excusas que prolongan la confusión. Porque una cosa es tener heridas y otra es herirte a ti por no sanarlas. Jung diría que cuando nos sentimos atraídas por alguien que no nos corresponde de forma clara, ese alguien está activando una parte de nuestra sombra que necesita salir a la luz. Tal vez te recuerda inconscientemente al padre que fue emocionalmente ausente. O a esa figura que te enseñó que el amor se gana, no se recibe. Este hombre que hoy te confunde no es solo una persona, es un símbolo. Es el reflejo de algo interno que aún no está resuelto. Y hasta que no lo veas con claridad, seguirás en bucle entre la ilusión, la espera y la decepción. Por eso este video no es solo para saber si le gustas o no. Es para que te observes a ti misma en esta dinámica. ¿Qué parte de ti necesita confirmación constante? ¿Qué parte se queda esperando señales que nunca llegan? La verdad es que los hombres que están interesados lo hacen notar. No te dejan en duda. No juegan a desaparecer. No te hacen cuestionar tu intuición. Y si lo hacen, no es amor. Es manipulación. O, en el mejor de los casos, inmadurez emocional. Esta es la primera clave. Cuando hay confusión constante, no hay conexión real. Solo una danza entre tu herida y su ego. Y tú no estás aquí para ser parte del juego de nadie. Estás aquí para ser elegida, pero sobre todo, para elegirte tú a ti misma. Hay algo profundamente doloroso en sentir que alguien aparece solo cuando le conviene. Que te escribe cuando se aburre. Que te busca cuando nadie más le responde. Que reaparece justo cuando tú ya estabas empezando a olvidarlo. Y eso, aunque muchas veces se disfraza de casualidad, es una de las señales más claras de que no está emocionalmente disponible. Un hombre que solo se activa cuando le nace, pero que no tiene en cuenta tus tiempos, tus necesidades o tus emociones, no está eligiéndote realmente. Está utilizando tu energía como un refugio temporal, como una fuente de validación
rápida, como una distracción conveniente. Carl Jung hablaba de los patrones inconscientes que nos hacen repetir relaciones donde no somos vistas, donde no somos amadas con presencia. Según su teoría, cuando alguien te busca únicamente desde su necesidad y no desde el vínculo real, está operando desde el yo egoico, ese que se alimenta de atención pero no sabe entregarse, ese que toma pero no da, que se nutre de ti sin verte realmente, y tú quizás entras en esa dinámica sin querer, porque quieres creer que cada vez que te escribe es una señal de que aún piensa en ti, que aún siente algo, que aún hay posibilidad. Pero si te detienes a observar fríamente el patrón, verás algo mucho más crudo. Él aparece cuando tú le haces falta, no cuando tú lo necesitas a él. Hay una diferencia enorme entre alguien que te extraña de verdad y alguien que extraña la atención que le das. El primero se preocupa por ti, te llama, se interesa por lo que te pasa. El segundo simplemente quiere llenar su vacío momentáneo. Y cuando ya se siente satisfecho, desaparece. Este vaivén emocional no es accidental. Muchas veces forma parte de una dinámica de control inconsciente. Jung lo llamaría una forma de vinculación simbólica, donde el otro se conecta contigo no desde el amor, sino desde la necesidad de afirmación del yo. Porque cuando tú respondes, valida su poder, y cuando tú te alejas, él reaparece para no perderlo. ¿Y tú qué haces mientras tanto? Esperas, analizas cada mensaje. Te preguntas si deberías responder rápido o hacerte la difícil. Te debates entre bloquearlo o contestarle con frialdad. Pero en el fondo, esa energía que dedicas a pensar en él es energía que estás dejando de invertir en ti. Porque cuando tú necesitas consuelo, él no está. Cuando tú atraviesas una crisis, él está ocupado. Cuando tú deseas un abrazo, él solo quiere una foto. Y eso, aunque duela, no es amor, es egoísmo emocional. El amor es presencia, no disponibilidad intermitente. Por eso, si él aparece solo cuando quiere, es momento de preguntarte, ¿por qué le sigues permitiendo entrar? ¿Qué parte de ti necesita tanto ese poco que él te da? Porque a veces, el problema no es que él venga y se vaya, sino que tú sigues dejando la puerta abierta. Y esta es la segunda clave fundamental. Quien te busca solo cuando quiere, no te busca a ti. Busca lo que tú le haces sentir. Y tú no estás aquí para ser el parche emocional de nadie. Estás para ser amada, vista y sostenida. No para ser usada. Él tiene una sonrisa que desarma. Una forma de mirarte que parece sincera. Palabras dulces, mensajes inesperados, halagos que hacen vibrar algo profundo dentro de ti. Es atento, pero solo en ciertos momentos. Parece presente, pero no termina de quedarse. Te dice lo que sueñas escuchar, pero rara vez actúa en consecuencia. Este tipo de hombre no hiere con violencia, sino con encanto. Su arma no es el desprecio, sino la ambigüedad. Y eso lo hace aún más peligroso, porque confunde al corazón mientras adormece a la razón. Te hace creer que va en serio, cuando en realidad no va a ninguna parte. Carl Jung decía que una de las formas más comunes en que el inconsciente actúa es a través de la proyección. Ves en el otro lo que deseas, no lo que realmente está mostrando. En este caso, ese hombre encantador es un lienzo en blanco sobre el cual proyectas tu deseo de conexión, tu necesidad de amor, tu esperanza de que esta vez sea diferente. Pero si observas con claridad, notarás un patrón. Habla de planes, pero nunca fija fechas. Te dice que le encantas, pero no te presenta a su círculo. Te promete que hablarán más tarde, pero desaparece por días. Coquetea con profundidad, pero vive en la superficie.
Este es el clásico hombre ambiguo, emocionalmente evasivo, que utiliza el lenguaje como seducción, pero no como compromiso. Y mientras más te involucras emocionalmente, más sientes que tienes que interpretarlo. Te conviertes en traductora de sus silencios, en analista de sus emojis, en adivina de sus intenciones. Y eso es una trampa emocional. El amor no necesita ser descifrado. Se siente, se demuestra, se concreta. ¿Pero por qué duele tanto soltar a alguien así? Porque lo que enamora no es él, sino la idea de lo que podría ser si realmente se comprometiera. Es esa fantasía inconsciente de que, con el tiempo, cambiará. De que, si tú le das suficiente amor, se abrirá. De que, si eres paciente, lo hará oficial. Pero la realidad es otra. Quien no puede concretar, está evitando vincularse de verdad, y eso no es tu culpa. Ni tampoco es tu responsabilidad solucionarlo. Jung diría que cuando te enamoras de un potencial y no de una realidad, estás entrando en una dinámica arquetípica del salvador emocional. Crees que puedes rescatarlo de su propia evasión afectiva. Pero no estás aquí para salvar a nadie. Estás aquí para construir un vínculo sano, mutuo, donde el amor no se tenga que rogar. Esta es la tercera clave. Un hombre que es encantador pero no concreto, no está construyendo nada contigo. Está entreteniéndose contigo. Y tú no estás aquí para entretener. Estás aquí para sentirte amada con claridad, no con ilusión. Nada duele más que abrir el corazón y recibir indiferencia, burla o crítica. Que le digas, esto me dolió, y te responda, siempre estás exagerando. Que le expliques con ternura lo que necesitas, y te devuelva con frialdad un, no sé qué más quieres de mí. Y lo peor es que empieza a parecer normal. Empiezas a dudar de ti misma, a preguntarte si realmente estás pidiendo demasiado, si deberías quedarte callada para no arruinarlo todo. Este patrón es insidioso porque no empieza de golpe. Al principio parece mínimo. Una vez que no te escuchó, otra que desvió el tema, una tercera que se enojó porque lo haces quedar como el malo. Pero luego, sin darte cuenta, estás caminando con pies de plomo, temiendo cada palabra. Te estás censurando emocionalmente por miedo a su reacción. Carl Jung hablaba del complejo de inferioridad y cómo ciertas personas proyectan su propia incapacidad emocional sobre los demás. Cuando un hombre no sabe sostener sus emociones, ni las propias ni las ajenas, intenta minimizar las tuyas para no sentirse vulnerable. No se trata de que no le importes. Se trata de que no sabe qué hacer con lo que provocas en él. Por eso cuando tú expresas lo que sientes, él se pone a la defensiva. Cambia el tema rápidamente. Te acusa de ser demasiado sensible. Te hace sentir que lo estás presionando. O en el peor de los casos, te ignora por completo. Y aquí ocurre algo muy sutil pero peligroso. Empiezas a desconectarte de ti misma para no perderlo a él. Te vuelves cada vez más silenciosa, más complaciente, más prudente. Y esa prudencia emocional te cuesta carísimo. Te desconecta de tu autenticidad, de tu poder, de tu verdad. El amor sano no debería doler cuando se expresa. No debería sentirse como un campo minado. Jung diría que cuando uno no puede hablar libremente en una relación, está siendo reprimido por la sombra del otro. Esa parte inconsciente que no quiere ver su responsabilidad, que huye del conflicto, que teme la intimidad real. Y tú, en lugar de ser abrazada por lo que sientes, estás siendo castigada por sentir. Pero lo cierto es que no hay vínculo sin verdad, y no hay verdad sin emoción. Por eso esta cuarta clave es determinante. Si él te hace sentir culpable por hablar, no es amor. Es una forma sutil de manipulación emocional. Porque quien te ama no te silencia. Quien te cuida no te hace dudar de tu derecho a sentir.
Recuerda, expresar tus emociones no es el problema. El problema es estar con alguien que no sabe qué hacer con ellas. Un día parece que te ama. Al siguiente actúa como si fueras una extraña. Te busca, te llena de palabras dulces, te promete que quiere algo serio, pero luego se esfuma por días, se aleja sin explicación, o te dice que no está preparado. Tú intentas comprender, ser empática, justificar. Piensas, tal vez tiene miedo. Quizás está pasando por algo. Seguro no quiere lastimarme. Pero mientras tú interpretas, te desgastas emocionalmente tratando de entender lo que no tiene coherencia. Carl Jung decía que cuando alguien actúa desde la sombra, es decir, desde sus emociones inconscientes no integradas, vive en la contradicción. No porque quiera manipularte conscientemente, sino porque ni él mismo entiende lo que siente. Por eso puede decirte, nunca había sentido esto con nadie, y en la misma semana ignorar tus mensajes. No es que mienta necesariamente, es que sus emociones están fragmentadas, y tú pagas el precio. Este tipo de vínculo es una montaña rusa emocional. Subes cuando te busca intensamente. Bajas cuando desaparece sin motivo. Te ilusionas cuando te habla del futuro. Te desilusionas cuando no da ni un paso real hacia él. ¿Y qué haces tú? Te aferras, porque esas pequeñas migajas de afecto se sienten como festines cuando estás emocionalmente hambrienta. Y en esa intermitencia nace una dependencia silenciosa. Te vuelves adicta al ciclo. Dolor, ausencia, reconciliación, esperanza, nueva decepción. Y cada vuelta te deja más rota, más confundida, más vacía. Jung también decía que cuando nos enamoramos del otro desde la herida, proyectamos en él partes de nosotros mismos que necesitamos rescatar. ¿Y qué proyectas tú en este hombre contradictorio? Tu anhelo de ser elegida, valorada, priorizada. Pero al elegir a alguien que no sabe lo que quiere, te estás diciendo, sin darte cuenta, que tú tampoco estás segura de merecer algo claro. Una actitud constante y amorosa no genera ansiedad. No deja lugar a dudas. No necesitas interpretar señales como si fueras una detective emocional. Cuando alguien está realmente contigo, se nota, se siente, se sostiene. Y por eso esta quinta clave es una alarma roja. Si te confunde con actitudes contradictorias, no está construyendo contigo. Está jugando con tu estabilidad emocional. Y tú no estás aquí para jugar. Estás aquí para vivir un amor donde no tengas que pedir explicaciones constantes, donde la coherencia sea la base del vínculo, donde las palabras no contradigan los actos. Recuerda, el amor verdadero no crea caos. El caos no es pasión, es desorden emocional. Esta es la señal más silenciosa, pero también la más peligrosa. Llega un punto en la relación donde ya no sabes si lo que sientes es intuición o si simplemente estás perdiendo la cabeza. Todo lo que te molesta, todo lo que te duele, todo lo que te inquieta, él lo gira con una habilidad casi perfecta para devolvértelo. Tú siempre estás buscando problemas donde no hay. Lo que pasa es que tú nunca estás satisfecha. Siempre haces un drama por todo. Me estás cansando. Y ahí empieza el verdadero veneno. Te empiezas a cuestionar a ti misma. ¿Será que soy demasiado intensa? ¿Demasiado demandante? ¿Demasiado emocional? Spoiler, no, no lo eres. Lo que está ocurriendo es un mecanismo que Carl Jung conocía muy bien. La proyección. Cuando alguien no puede verse a sí mismo, proyecta en el otro lo que no soporta reconocer. Así un hombre emocionalmente inmaduro proyectará su incapacidad de amar en ti, haciéndote sentir que tú eres demasiado difícil de amar. Y es así como comienzas a creer que eres el problema en una relación donde en realidad
Lo que falta no es tu equilibrio, sino su responsabilidad emocional. Él te convence, con sus palabras o con su indiferencia, de que si la relación no funciona es por ti, porque tienes expectativas irreales, porque siempre estás analizando todo, porque no sabes dejar pasar las cosas, porque eres demasiado intensa, porque estás loca. Este último es uno de los más dañinos, hacerte sentir que estás perdiendo la razón, que tú sola estás viendo fantasmas, que todo está bien, pero tú lo estás arruinando. Y lo más doloroso es que empiezas a creerlo. Jung decía que la sombra no aceptada se vuelve destructiva. Y este tipo de hombre, al no aceptar su propia oscuridad, su miedo, su desconexión, su inmadurez, necesita depositar esa sombra en alguien. Y si tú eres la pareja disponible, sensible, honesta, empática, entonces tú te conviertes en el contenedor de esa oscuridad. Pero tú no estás aquí para ser el espejo roto de alguien que no quiere verse. Tú no estás aquí para cargar con la culpa que no es tuya. Tú no eres el problema por pedir amor, claridad y reciprocidad. Estás en tu derecho de sentir, de expresar, de necesitar. Y si cada vez que lo haces, te hacen sentir demasiado, entonces no estás con la persona equivocada. Estás con una persona que no ha aprendido a amar. Porque quien ama, no señala, no culpa, no manipula. Quien ama, acompaña, escucha, se responsabiliza. Así que si te sientes constantemente como el problema, no mires más hacia adentro en busca de fallas. Mira hacia afuera y reconoce que quizás simplemente estás en el lugar equivocado.